Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Como todos los días, nuestro curso bíblico, hoy estudiamos el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 12. Aquí comenzamos una nueva historia, ¿verdad?, que va a ir hasta el final. Es decir, el traslado por fin del arca a Jerusalén. La primera parte, que iba hasta el 11, del 6 al 11, era el intento fallido. Y ya hemos visto cuántas dificultades para moverse hasta Jerusalén. Pero cuando entonces ya ese año mañana a ver que hay otras posibilidades. Y bueno, se van a la casa de Obededón, upebe llevan de Yara mojiñó y allepa y ponan baité para Obededón, bendijo. Bien decir es el baraj betó, decíamos, que significa su casa, su hogar, el hogar, lo focolarino, diría Chiara Lubitsch, ¿verdad? Lo focolarino, interesante, ¿verdad? De ahí vienen los focolares, lares, el lar, bueno, en fin. Todas estas expresiones que son muy interesantes, que nos pueden ayudar a nosotros, queridos amigos, a entender lo que significa tener un verdadero hogar y entender lo que significa estar preparados para recibir al arca de la alianza. Desde el versículo 12 hasta el versículo 23, ahora sí vamos a hablar del traslado. Hoy cota la traslado del arca a Jerusalén. El versículo 12 nos dice: le avisaron al rey David, Yahvé ha bendecido a la familia de Obededón y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. David entonces fue y trasladó alegremente el arca de Dios desde la casa de Obededón a la ciudad de David. Así directamente, íntimamente, llevó David a este hoyo alegremente, ojo, y traslada, ¿verdad?, el arca que va desde la casa de Obededón hasta la casa o mejor dicho, hasta Jerusalén, ¿verdad?, que es la casa en realidad de David. No se olviden que la palabra Jejal en hebreo quiere decir templo. Y al mismo tiempo quiere decir palacio. Rey, palacio, templo a Dios. Al mismo tiempo. Donde está el rey, ahí está Dios. O sea que hay una responsabilidad demasiado grande, ¿verdad? Es demasiado grande. El rey entonces tiene que estar atento a lo que Dios le va mostrando, a lo que Dios le va diciendo. El contexto histórico que tenemos nosotros aquí marca un punto de inflexión. David
al ver que la presencia del arca trajo bendición en vez de castigo, recapacita y retoma con entusiasmo el proyecto de trasladarla a Jerusalén. Y por interés lo de Coaina. Obededón está espectacularmente bien, el Señor le está bendiciendo, así que ya aprovecha que es un momento entonces clave en el reinado de David, porque el arca no es solo un símbolo religioso, es la afirmación de que Dios está en medio del pueblo. Y Jerusalén ahora el lugar que acogerá su presencia. Y entonces esto nos indica, ¿verdad?, que ahora por fin lo vamos a llevar a Jerusalén. Volvemos enseguida con más Ñandillarañe Antiguo Testamento. En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores. Jesús, mi Señor, mi Redentor, mi Salvador, yo me arrepiento de los pecados que he cometido hasta hoy, porque con ellos te he ofendido. A ti, un Dios tan bueno, yo confío por tu misericordia, me concedas el perdón de mis pecados y propongo no lastimarte más y estaré contigo en la eternidad. Jesús, mi Señor, mi Redentor, mi Salvador, yo me arrepiento de los pecados que he cometido hasta hoy, porque con ellos te he ofendido. A ti, un Dios tan bueno, yo confío por tu misericordia, me concedas el perdón de mis pecados
y propongo no lastimarte más. Y estaré contigo en la eternidad. En la eternidad. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. En la noche escuché tu voz, dulce brisa, llena de paz y amor, y ardió mi corazón de gozo, y mi ser se derritió ante ti. Y hoy vengo con lo poco que soy a entregarte este pequeño corazón, que se haga tu voluntad en mí. En tu misericordia yo quiero vivir. Mis oídos abriste a tu voz y un canto nuevo te canto hoy, Señor. Tú me das las fuerzas y el valor para anunciar tu palabra de amor. Aquí habla, Señor, que tu sierva te escucha. Habla, Señor, que tu sierva te escucha. Habla, Señor, que tu sierva te escucha. Habla, Señor, habla, Señor. Final.
escuché tu voz y hoy vengo a decir sí, Señor. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Primera llamada entre León XIV y Zelensky, así lo comunicaba en sus redes sociales el presidente ucraniano. Fue nuestra primera conversación, pero ya muy cálida y realmente sustanciosa. Agradecí a su santidad su apoyo a Ucrania y a todo nuestro pueblo. Valoramos profundamente sus palabras sobre la necesidad de lograr una paz justa y duradera para nuestro país y la liberación de los presos. También hablaron de los niños ucranianos deportados a Rusia, una misión que Francisco le encargó al cardenal Zuppi y que está por ver de qué forma continuará con León XIV. Lo que está claro es que el nuevo Papa tiene entre sus prioridades la paz en Ucrania. Lo dijo en su primer Regina Coeli, el mensaje que dirigió a los fieles el 11 de mayo. Porto nel mio cuore le sofferenze dell'amato popolo ucraino. Si faccia il possibile per giungere al più presto a una pace autentica, giusta e duratura. Siano liberati tutti i prigionieri e i bambini possano tornare alle proprie famiglie. Zelensky también invitó a León XIV a viajar a Ucrania. El presidente señaló que esta visita apostólica llevaría esperanza a todos los creyentes y a todo el pueblo ucraniano. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Nosotros estamos reflexionando este capítulo ahora 12, en que hablamos directamente del traslado. A David Ojenduye le dijeron, le avisaron, pues oye, bueno, le avisaron al rey David, Yahvé ha bendecido a la familia de Obededón y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. David entonces fue y trasladó alegremente el arca de Dios desde la casa de Obededón a la ciudad de David. O sea, ve directo y tentemos, a vender y mandé, voy a poner, por llamar la preparativo. Pero otro velado esa caseña de esos primeros versículos hasta el 11, ¿verdad? Nos quiso mostrar atención, todo lo que hacemos, cómo hacemos, qué es lo que nosotros estamos buscando, qué es lo que nosotros estamos deseando, ¿verdad? Entonces, por eso, el Señor, ¿verdad?, nos va mostrando, ¿verdad?, este camino. Bueno, ahora vamos a mirar un poco las palabras claves, porque hay algunas palabras claves siempre dentro de nuestra exégesis. Aquí tenemos una que es ba'avur, por causa de, abur, causa, ¿verdad? Por causa de. Y queridos amigos, ¿qué expresa esta motivación directa o razón profunda? ¿Qué es lo que está diciendo? El texto nos dice que Obededón fue bendecido a pesar del arca, sino que él, precisamente por causa del arca, él recibe esta bendición. Revela entonces que la bendición, queridos amigos, no es
accesoria a la presencia de Dios, sino consecuencia natural de acogerla con fe. Porque eso pues era lo que estaba faltando. Y David prudentemente entendió, aquí quiere decir que Ñandene y Naya ya preparaje. Entonces no es porque el arca está aquí. Cualquier día tú pones yo que porque está mañana porque te ve la pizza guay. Entonces, cuánto misa esa nación, cuánto misa que imponen de pea que amor. Entonces, pesado la gente. Entonces, ¿qué es lo que también? Y justamente esto. Piensa que porque está por el arca que es bendecido. No. Sino que la bendición recibe del arca porque el corazón de Obededón y su familia están abiertos a Dios. Escuchen bien, queridos hermanos, porque esto es esencial y fundamental en nuestro camino de fe. No es el objeto del arca el que te va a realizar algo, sino que es tu predisposición a operar con la labia, entiende por amor, pero prudentemente él dice, bueno, vamos a prepararnos bien, ya verás. Vamos a llevar a la casa de Obededón, se quedó 3 meses, a OPB, o a Toy Llueve, ahí llueve. Atención, ahí en la casa de Obededón, una bendición grande, fenomenal para Obededón, por la presencia del arca, pero que fue bien acogida y con fe por Obededón. Volvemos enseguida con más Ñandillara Ñe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. No se trataba solo de un acto protocolario, fue una celebración llena de gestos, comenzando por la imagen de la Virgen que presidió la misa, la Virgen del Consejo, a la que el Papa fue a visitar a un santuario cercano a Roma 2 días después de su elección. León XIV no pudo contener la emoción cuando le entregaron las insignias papales, el palio y el anillo de pescador. Y luego llegó el momento de la homilía en la que León XIV definió así la visión de su pontificado. Questo, fratelli e sorelle, vorrei che fosse il nostro primo grande desiderio. Una Chiesa unita, segno di unità e di comunione, che diventi fermento per un mondo riconciliato. In questo nostro tempo vediamo ancora troppa discordia, troppe ferite causate dall'odio, dalla violenza, dai pregiudizi, dalla paura del diverso, da un paradigma economico che sfrutta le risorse della terra ed emargina i più poveri. E noi vogliamo essere dentro questa pasta un piccolo lievito di unità, di comunione, di fraternità. León XIV no solo habló de la unidad como idea de fondo de su pontificado, también habló del estilo que quiere imprimir a la Iglesia durante su era. Questo è lo spirito missionario che deve animarci, senza chiuderci nel nostro piccolo gruppo, né sentirci superiori al mondo. Siamo chiamati a offrire a tutti l'amor di Dio, perché si realizzi quell'unità che non annulla le differenze, ma valorizza la storia personale di ciascuno e la cultura sociale e religiosa di ogni popolo. Fratelli, sorelle, questa è l'ora dell'amore. Entre los presentes estaba el patriarca Bartolomé y máximo representante de la Iglesia Ortodoxa,
Y entre los políticos hubo una nutrida representación norteamericana, con el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio. El presidente de Ucrania tampoco faltó a la cita. Rusia envió a su ministra de Cultura. Al terminar la celebración, el Papa regresó al Vaticano, donde tuvieron lugar los saludos a las delegaciones presentes. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. En este martes 20 de mayo, ya estamos también ya muy próximos a la fiesta de nuestra Madre María, Auxiliadora de los cristianos. Hoy la palabra del Señor, Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, del 19 al 28. Algunos judíos de Antioquía y de Iconio vinieron a Listra y lograron convencer a la multitud. Entonces apedrearon a Pablo y, creyéndolo muerto, lo arrastraron fuera de la ciudad. Pero él se levantó y, rodeado de sus discípulos, regresó a la ciudad. Al día siguiente partió con Bernabé rumbo a Derbe. Después de haber evangelizado esta ciudad y haber hecho numerosos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía de Pisidia. Confortaron a sus discípulos y los exhortaron a perseverar en la fe, recordándoles que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de los cielos. Queridos amigos, qué hermoso lo que estamos leyendo y estamos viendo, ¿verdad? Primero nos sigue contando, maestro Pablo y Bernabé, muchas tribulaciones, dificultades, pero vea entonces, imbarete te te iba y venían de yara pues tumaranga ture lleva o eres cowi y entonces la fuerza, el ímpetu, vamos, ánimo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Pero se dan cuenta, queridos amigos, que siempre vamos a encontrar dificultades, tribulaciones. ¿Y qué es lo que hacen? Y comienzan a soliviantar al pueblo, a la gente. Y entonces al final lo que nos cuenta hoy es una cosa tan dolorosa y tan difícil de entender. En cuanto que Pablo y Bernabé están proponiendo la salvación, es decir, salir de situaciones pecaminosas, sin embargo, muchos no quieren que se les quite de esa situación. Prefieren el status quo porque se están enriqueciendo y están haciendo las cosas de acuerdo a sus intereses. Pero aquí, justamente ellos lo llevan y lo apedrean, creyéndolo ya medio muerto, porque lo han apedreado a Pablo, lo arrastran fuera de la ciudad, como para decir, bueno, ya hallamos este cadáver muerto aquí de alguien que quiso ponerse en contra de nuestros principios y valores. Sin embargo, el Señor lo vuelve a restituir, lo vuelve a levantar. Y Pablo no tiene miedo, ¿verdad? Porque vuelve a entrar en la ciudad, sino que seguramente que está bastante también golpeado. Imagínense el hecho de ser apedreado. Incluso ellos pensaban que ya estaba muerto. Pero, queridos amigos, no nos quedamos. Después de haber evangelizado a esta ciudad y haber hecho numerosos discípulos, quiere decir que siguen en esta lucha. Ahora, queridos amigos, se embarcan para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para realizar la misión que Dios les ha dado. Queridos amigos, tenemos una gran misión a pesar de las tribulaciones y a pesar de las dificultades. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Yante Yara Ñe presenta
presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Mayo, de la esclavitud a la libertad. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente, motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento. Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando, que Dios me puso este sufrimiento. Y sin embargo, jamás Dios, que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. Jamás Dios podría hacer esto con nosotros. ¿O acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios? Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario, Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. ¿Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos? Pensamos casi siempre mal en todo momento, porque siempre nos enojamos nosotros. Lo primero que hacemos es con Dios. Cuestionamos todo. Nosotros pensamos que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir. Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente antes que alejarse de Dios. Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa. Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha y entonces esto mismo de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Queridos amigos, seguimos con Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel. Estamos en el capítulo 6, versículo 12. Dice que le avisaron al rey David: Yahvé ha bendecido la familia de Obededón y todo lo que tiene por causa del arca de Dios. Por causa, ¿verdad? David entonces fue y trasladó alegremente el arca de Dios desde la casa de Obededón a la ciudad de David. Entonces nosotros estábamos diciendo que el Ba'abur, que está en hebreo, ya entendé ponana, ¿verdad? Porque es una palabra que expresa una motivación directa.
o razón profunda. En este sentido, el texto nos dice que Obed-edom fue bendecido a pesar del arca, sino precisamente por el arca, porque lo recibió con fe. Entonces, cuando nosotros recibimos a Dios verdaderamente con fe, evidentemente que después recibimos toda clase de bendiciones. Bueno, pero después tenemos otra palabrita clave también, queridos amigos. Vayal. Ese es hacer, hizo subir al. Entonces, vayal quiere decir hacer subir, ubicar. Pero es una manera, ¿verdad?, de decir hacer camino, vayal. Tal vez puede indicar también, ¿verdad?, porque Allah quiere decir, significa subir, ¿verdad?, subir las montañas, subir. Porque recordemos que estamos a unos 15 kilómetros aquí de este lugar que estamos hablando, ¿verdad? Ahora hay una linda iglesia, hubo un monasterio, ahora están unas religiosas allí. Hay una iglesia maravillosa. Incluso hay restos de mosaico, es decir, ya de el año 300, imagínense, mosaicos bizantinos del 300 hay en esa iglesia, ¿verdad? Y ustedes saben que en Tierra Santa, lastimosamente, fueron destruyendo, reconstruyendo los enemigos, ¿verdad? Reconstruyen y así va. Ahora tenemos estas hermosas iglesias, ¿verdad?, que por lo menos con la arqueología se fueron descubriendo, ¿verdad?, estos mosaicos, por ejemplo. Bueno, y aquí, queridos amigos, tenemos también la torre, ¿verdad?, una torre altísima. Y allá, en lo alto de la torre, también, vamos a decirle, una estructura del arca de la alianza. Porque justamente así luego se llama, ¿verdad?, el arca de la alianza. Bueno, el lugar de la casa de Obed-edom. Y desde ahí, ¿verdad?, cuando te dice Allah quiere decir subir, significa subir, pero también connota elevar, exaltar. No es un simple traslado físico, decíamos, de hacer camino para subir la montaña, sino que es un acto también litúrgico espiritual. Litúrgico espiritual. Cada uno de nosotros, ¿verdad?, tiene que exaltar, tiene que subir, tiene que llevar para ser planificado por Dios. En el lenguaje bíblico, subir hacia Jerusalén implica ascender hacia lo sagrado. Implica ascender hacia lo sagrado. David no solo lleva un objeto, sino que lleva la presencia del Santo. Atención, queridos amigos. Aquí no se está llevando simplemente una estructura, que es el arca de la alianza, ¿verdad?, sino que yo era nada más y nada menos que la presencia del Santo. Otra palabra muy interesante, queridos amigos, Beshimansha. Baela Beshimansha, ¿verdad? Beshimansha, con alegría. Beshimansha. Esto viene de Simha. Simha es gozo, alegría intensa, o sea que con gran alegría. Y es un gozo, queridos amigos, profundísimo, ¿verdad? No es un gozo de cualquier manera superficial, sino que es el resultado de una cercanía total con Dios. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañi en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
El monograma IHS, que son las 3 primeras letras del nombre de Jesús en griego, y así abreviadas corresponden a Iesus Hominum Salvator, y traducen Jesús Salvador del mundo. Aparecían al término de cada sermón en las paredes, sobre los escudos de los nobles, en las puertas de las iglesias, en los umbrales de las casas y en los edificios públicos. Entonces los enemigos del fogoso predicador franciscano, Bernardino de Siena, lo acusaron ante el Papa de implantar una práctica perniciosa, pues arguían ellos que el pueblo supersticioso usaba ese símbolo como talismán para alejar a los malos espíritus y atraer la buena suerte. El Papa Martín V lo hizo comparecer en Roma en el año de 1427 y le abrió un juicio en el que fue defendido por el futuro santo Juan de Capistrano, quien demostró la bajeza de las acusaciones, y después de absolverlo, el mismo sumo pontífice lo invitó a predicar en la ciudad eterna y asistía arrobado a sus sermones. Pero es que el amor que a Jesucristo profesaba Fray Bernardino de Siena era tal que deseaba que todos los hombres grabaran en su corazón estas 3 letras, y por eso colocaba el monograma en todas partes y lo repartía en estampitas. Bernardino Albiseschi, nacido el 8 de septiembre de 1380 en Massá, un poblado de la región de Siena, quedó huérfano a los 6 años y fue educado por sus piadosas tías. Mientras estudiaba Derecho Civil y Canónico, formó parte de la Fraternidad de Nuestra Señora, compuesta por jóvenes de su edad, que cuidaban enfermos en el hospital de Nuestra Señora de la Scala y en las calles. Cuando la peste se abatió sobre Siena, se dedicó con sus compañeros a atender a los enfermos, a enterrar a los muertos, y eso por poco le cuesta la vida al contraer la enfermedad. Pero una vez repuesto, tras varios meses de meditación en el lecho, decidió entrar a la orden de los frailes menores de San Francisco y fue ordenado sacerdote en 1404. Durante 12 años se consagró al silencio, a la oración, al ayuno y a la penitencia, hasta que en unos retiros espirituales, por boca de un novicio, Dios le dio la orden de salir a predicar en Lombardía. Entonces, armado de un pendón con el monograma IHS, Iesus Hominum Salvator, marchó del convento y empezó a subyugar con su palabra de tal forma que las iglesias le quedaban pequeñas y miles de feligreses se reunían en las plazas para escucharlo y luego regresaban a sus casas con el sagrado monograma que muy pronto se difundió por todo el país. A veces pronunciaba hasta 5 sermones por día. Una vez se quedó disfónico y le pidió a la Virgen, a la que se entregó incondicionalmente y de la que se declaró perdidamente enamorado, le pidió que lo aliviara y nunca más perdió la potente voz que antes aumentó y se escuchaba a kilómetros de distancia. La fama de San Bernardino de Siena como predicador y hombre santo se esparció y por eso el Papa insistió en nombrarlo obispo de Siena, luego de Urbino y por último de Ferrara, y declinó los 3 ofrecimientos porque eso lo maniataba como predicador. No obstante, le cortaron las alas en 1430, cuando fue nombrado vicario general de su orden, la cual recibió con 300 frailes, y al retirarse en 1442 había 4000 monjes. Entonces, después de retirarse, retomó su ruta con sermones maratónicos de hasta 4 horas. Y la gente volvió a llenar las iglesias, reverdeció la marchitada fe y el símbolo IHS inundó a Europa. Como solo le quedaba Nápoles por visitar, de todo el territorio italiano solamente le faltaba Nápoles, emprendió su viaje peregrino predicando en cada pueblo, pero llegando a Aquila se desmayó. Fue llevado al convento local de la orden, en donde murió el 20 de mayo de 1444. Fue canonizado en 1450, 6 años después de su muerte, por el Papa Nicolás V. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Bernardino de Siena que nos enseñe a pregonar la palabra de Dios con convicción y persistencia.
Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. brotó la vida y que en tu vida están los sueños, que por tu aliento somos tu imagen, nos haces templo de tu promesa y ahora te clamamos. Hacenos uno para tu gloria y que tu gloria nos transfigure, que con tus dones nos acompañes en el camino de ser testigos. Danos de alimento a Cristo, Dios de aquel Pentecostés, date a tus hijos
Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios, a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros? Dentro de la iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo, tan espectacular, que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo. Ese que te da la paz en la conciencia, el que te da la paz y la serenidad en la propia vida. Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con los demás. La confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación. Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación, sino que es decir, desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión no solamente entonces nos da esa paz interior, sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien para los demás, el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe, Antiguo Testamento. Estábamos viendo nosotros aquí el Besimanshá, ¿verdad? Besimanshá. El verbo es simjá, simjá, que quiere decir gozo profundo, alegría. Eso que sale de adentro, ¿verdad? Perere porque hay terería lleva nanenenda veima de esa alegría profunda. Bueno, Besimanjá y viene de Simjá. Ahora, queridos amigos, todo esto nos presenta dentro de una teología de este libro, el segundo libro de Samuel, que la fe crece cuando ve frutos en otros. La fe crece, viendo por ahí que ver. La fe crece, nuestra fe crece solamente cuando vemos el fruto en la vida de los demás. O si no, vamos a desanimarnos. La Sheru ya lleva, no se van a misa, no piensen que la fe de ese chico va a crecer. ¿Crecer en qué? Ahora sí, le lleva todos los domingos, todos los sábados, que pelota, que cuere, que jugaba, era esto, que polka, que vale, que topo uno ve la punta de su piecito, mira, todas esas cosas son lindas, queridos amigos, pero no te vas a arrepentir si es que verdaderamente entendés justamente lo que aquí te está diciendo, que la fe crece cuando ve frutos en otras personas. ¿Y quiénes son los primeros testimonios que tienen que dar de los frutos, de la alegría, simjá, etcétera, etcétera? Y justamente somos todos, en primer lugar, papá y mamá. Y si no estamos en eso, entonces tenemos que comenzar, muchachos.
ñañe, pero bueno, andila ñañe, qué huevina, porque al final de cuentas, yo le digo por eso siempre a aquellos que tienen todavía hijos pequeños, ya, cuando yo digo hijos pequeños, digo de los 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, mía, aprovecha. Esa es la edad en que los chicos verdaderamente aprenden lo esencial y lo fundamental. Los psicólogos mismos, queridos hermanos, nos dicen que aquello que nuestros niños, que comienzan a despertarse, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aprendieron, le formaste valores, principios. Todos esos valores es lo que después se irá desarrollando. Es decir, cuando vos tengas 50 años, vos vas a hacer lo que aprendiste en esa edad de los 5 a 10 años. En Duponage, hasta pejobe por ando a venir la psicóloga, bueno, a belleza cuata. Queridos hermanos, esto es esencial. Y por lo tanto, yo le suelo decir a la gente, ¿verdad? Algunos me dicen, yo no me voy, padre, a la misa porque mis hijos son chicos y son cabezudos y lloran y esto, aquello. No le digo. Eruche, el andeme, eruche. Haceno. Digo, muy tanto, o que veo, si no, ahí donde yo estoy celebrando, hay un corredor, hay un corredor. Ahora, copala parlando, ñendo, vamos, y te caliente, voy ñendo. Añe muy bebé, pero que el chico aprenda. Y hacerle pasear, llevarle adentro primero, antes que comience las misas. En vos pasear, yo bebé, todo, poco la santa, de mi, ¿entendiste? Pero jala, vendeme, yo la vengo a tarde, entonces no vas a poder ni llevarle a tu hijo, ni no va a entender nada. Porque para la misa, pecha llevan escena y disparar. Vengo a tarde, va hoy, a pecha llega a pedir escena y disparar, ni oye, me va la bendición. Entonces, si no te querés arrepentir, y añandeina, ¿verdad? Todo lo que aquí nos está mostrando es que esta fe que nosotros mostramos y que crece en mi vida es la que hace crecer también la fe en los demás. Y nuestra primera responsabilidad es la fe en los demás, quiere decir tu propio hijo, tu propia familia. Otra cosa importante, queridos amigos, es la presencia de Dios, que transforma también las realidades. Porque aquí entonces quiere decir que como Obededón, él le recibió, pero con fe verdaderamente al Señor. Por eso es que bendijo su casa. Y ahora entonces David también entiende demasiado bien. Dale, fuerza. Ya vuelvo a tu yarajado la ñanderoga. Allá a tu peña de yaregota. Muy bien, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.